Buenos días, buenos días. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente en esta maravillosa tarde que el Señor nos regala. Pues quiero compartirte una palabra y hacerte la invitación de que sigamos confiando en el Señor Jesucristo, de que pongamos nuestra mirada siempre en Dios. No pongas la mirada en mí, no pongas la mirada en los líderes, no pongamos la mirada en el hombre. Y hoy, respaldada por la palabra del Señor, voy a compartirte una palabra para que veas cómo aquellos hombres de Dios, llamados, escogidos por Dios, en pequeñas cosas se equivocan. Te aclaro, yo no vengo a hablarte en contra de ningún hombre usado por Dios, porque siempre he dicho que nosotros, el mundo cristiano de hoy, no alcanza ni el 5% de lo que esos hombres y mujeres fueron para Dios, de lo que significó Dios para ellos, de todo lo que sacrificaron por Dios. Lo que yo quiero es que tú entiendas que nosotros no podemos tener un modelo ideal del hombre perfecto, del pastor perfecto o del líder perfecto. Hoy te voy a hablar de el profeta Abraham. Fue considerado profeta también. En el libro de Génesis, capítulo 12, del versículo 10 en adelante. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su palabra nos dice: Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues, di, eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Todo esto sucedió después de que Dios llama a Abraham, después de que Dios le hace promesa a Abraham y le dice que a causa de él serían benditas todas las naciones de la tierra y que tendría descendencia que no podría ser contada así como la arena del mar o como las estrellas en el cielo. Pero ¿qué pasa? Después de la promesa que Dios te hace, antes de que esa promesa se cumpla en tu vida, primero entras a una etapa de proceso, entras a una etapa de desierto, entras a una etapa en donde Dios prueba el corazón del hombre para ver qué hay en el corazón del hombre. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel cuando fue enviado Moisés para liberar de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Abraham era un varón acostumbrado a consultar a Dios, a moverse conforme a la voluntad de Dios. Abraham era un hombre que donde quiera que iba, él hablaba con Dios y consultaba al Señor para ver si la decisión que él tomaba era la correcta. Pero en esta ocasión dice la palabra del Señor que hubo hambre en la tierra donde él estaba, en la tierra donde Dios le había hecho una promesa, en la tierra donde Dios lo había llamado. ¿Qué significa eso? Prueba para saber qué había en el corazón de Abraham. Y en esta ocasión, él se dejó llevar por la necesidad. Él lo que quería era saciar su hambre y acudió a los recursos que da el mundo.
acudió a descender a una tierra de Egipto donde Dios no lo había puesto, donde Dios no lo había mandado, y en esta ocasión se fue por sí solo y no consultó a Dios. ¿Qué pasó entonces? Sobrevino temor a él a causa de la desobediencia. A causa de la desobediencia, Abraham se sintió atemorizado y comenzó a entrar la duda en él de que podría morir. Como un hombre después de haber recibido promesa de Dios, podemos decir nosotros, puede pensar que lo van a matar, puede pensar que le van a quitar la vida. Y lo que viene aquí es interesante, porque a causa de esa misma desobediencia, a causa de ese temor, viene Abraham y comete el error de mentir. Dice, también la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Y qué fue lo que Abraham le dijo a Sarai antes de entrar a Egipto? Le dijo, he aquí conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Y en el 13 dice, ahora pues, di que eres mi hermana. ¿Para qué? Dice Abraham, para que me vaya bien por causa tuya. Y en el 15 dice, hizo bien a Abraham por causa de ellas. Y que los príncipes de Faraón alababan la belleza de su esposa. Pero en el 17 vemos la majestad del Señor, que en su infinita misericordia siempre enmienda nuestros errores, pero con consecuencias por nuestra falla. Dice el 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que ha hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. La pregunta es, ¿cómo se enteró Faraón de que era mujer de Abraham y no su hermana? Recordemos al rey de Nabucodonosor cuando Dios le habló a través de sueños. Pudo haber pasado lo mismo con Faraón, pero ese es otro tema. Ahora, quiero también traerles a memoria lo que aconteció con Jonás cuando fue llamado por Dios para predicar en la ciudad de Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Huyó de la presencia del Señor, desobedeció. ¿Y qué fue lo que aconteció en esa barca en donde iba Jonás? Dice la historia en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice que hubieron pérdidas en ese barco, tuvieron que arrojar todas las pertenencias, porque se hizo una gran tempestad, hubieron pérdidas. Y aquí dice que Jehová hirió a Faraón y a toda su casa, todo lo que había en la región de Egipto con plagas. Hubo pérdidas también a causa de las plagas, y todo porque un hombre estaba en el lugar donde Dios no lo había llamado, donde Dios no lo había mandado. El 20 dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Prácticamente fue sacado, expulsado de la ciudad, porque se movió sin que Dios le hubiera dicho que se moviera. Capítulo 13, versículo 1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. O sea que regresó al punto en donde comenzó la escasez, en donde comenzó a tener hambre. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, sufriendo entre Betel y Ai. Y el 4 dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. Abraham regresó al mismo lugar en donde estaba antes. ¿Por qué regresó a ese lugar? Porque Dios nunca le dijo que se moviera del lugar en donde estaba. Abraham tenía que pasar la prueba y antes consultar a Dios y no moverse de donde Dios lo había puesto. Porque
Cuando nosotros caminamos y nos movemos sin la voluntad de Dios, sin consultar a Dios, hacemos un retroceso, hacemos una pausa. Y cuando Dios nos da la oportunidad de continuar, no crean que vamos a regresar un paso hacia adelante. No, vamos a regresar a volver al mismo lugar donde nos equivocamos, donde fallamos. Desde ahí nos vamos a empezar a mover. La reflexión es, ¿dónde estás tú en este momento? ¿Estás en un lugar donde Dios te ha llamado o estás caminando sin la voluntad de Dios, sin consultar a Dios? ¿Cuánto tiempo tardarás en regresar al lugar en donde Dios te tenía, en donde Dios te puso para volver a comenzar de nuevo? ¿Un año, meses, días, semanas? De nosotros depende cuánto tiempo va a tardar el proceso. El pueblo de Israel tardó 40 años y lo que tenía destinado el Señor eran 40 días, pero por la actitud del pueblo para probar su corazón, dice la Biblia, tardaron 40 años hasta que murieron, y quien entró a la tierra prometida a través de la mano de Josué fue la descendencia, fue la generación nueva, los jóvenes. Pero nosotros hay que caminar, hay que consultar a Dios. Vemos que hasta los varones grandes llamados por Dios, inspirados por Dios, por el corazón de Dios, también se equivocaron. Cuanto más nosotros. No debemos tener la mirada puesta en el ser humano porque nos equivocamos y mucho. Pongamos siempre nuestra mirada en Dios y caminemos siempre bajo la voluntad de Dios. Siempre hay momentos en la vida en que nos vamos a equivocar y vamos a fallar, pero lo importante es volver, regresar a la voluntad de Dios, regresar al lugar donde Dios nos llamó. Dios te bendiga.